Hola, buenas tardes. Bien, pues ante todo, gracias por venir en estos tiempos calurosos, ¿no? Aunque aquí estamos bien. Y bueno, pues decir que yo acepté la propuesta de dar una charla sobre Gramsci, vamos, siendo consciente de las dificultades, ¿no? De exponer el pensamiento, más bien habría que hablar de la evolución y las interpretaciones del pensamiento de Gramsci, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya en materia, ya digo, porque en realidad yo soy de la generación que nos acercamos a Gramsci fundamentalmente en los años 70 del siglo pasado, a raíz de los debates con el eurocomunismo, a través de Ernest Mangel y sobre todo de Perry Anderson, ¿no? Todavía tengo el ejemplar de la primera versión en castellano que salió de Perry Anderson en junio de septiembre del 77, que luego se editó en una editorial en la que participábamos la elección de entonces, que era la editorial Fontamara, ¿no? Bien, pero este texto se puede encontrar por internet, o sea, en PDF se puede acceder, ¿no? Las antinomias de Gramsci. Entonces, bueno, entrando ya en materia, ¿no? Para que luego pueda haber debate. Yo creo que lo primero es tener en cuenta el contexto histórico, ¿no? El contexto histórico en el que surgen las reflexiones de Gramsci después de la Revolución Rusa triunfante, de la victoria del fascismo en Italia. No olvidemos que en Italia, precisamente en el marco también de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, hay un movimiento obrero popular, hay una revolución, hay un movimiento de consejos obreros muy potente, pero que acaba siendo derrotado y que luego, bueno, pues da lugar a la victoria del fascismo a partir de octubre de 1922, ¿no? Y luego, sobre todo, la Revolución Alemana, ¿no? La Revolución Alemana, que es la gran esperanza de los bolcheviques y que acaba fracasando también, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, prácticamente a partir de 1921, ¿no? A partir de la interpretación, digamos, izquierdista que hay de la propia Revolución Rusa por parte de dirigentes de distintos partidos comunistas, que se ve cuando polemiza Lenin con la enfermedad infantil del comunismo al izquierdismo, ¿no? O con lo que significan las resoluciones y los informes a partir del segundo congreso de la Tercera Internacional. El mismo Lenin, el mismo Trotsky rechazan la tendencia a aplicar el modelo ruso a otros países, ¿no? Y lo que plantea es la necesidad de superar ese modelo y plantearse la política de Frente Único Obrero, de buscar la fórmula del gobierno obrero, ¿no? Hay un folleto de Miguel Romero también sobre esto, que tampoco, vamos, que me permite no extenderme demasiado y que me remito a él, que está publicado por la colección de Izquierda Anticapitalista, ¿no? Entonces, lo importante es que claro, el mismo Gramsci también ha sufrido esa evolución, esa lectura izquierdista en los años de la Revolución Italiana, ¿no? Y está sacando las lecciones, ¿no? Y claro, en cambio, justamente a partir del quinto congreso de la Internacional Comunista, cuando hay, y ya se veía antes, una temporal estabilización del capitalismo occidental, ¿no? En cambio, dentro de la Internacional hay una lectura izquierdista, ¿no? Siguen pensando que hay una inminencia de la revolución y por eso hay una subestimación clara de lo que significa el fascismo, de lo que significa el nazismo, ¿no? Precisamente como subproducto del fracaso de las revoluciones proletarias anteriores, ¿no? De la desesperación de capas pequeñas burguesas y demás, ¿no? Y por eso hay esa simplificación del estalinismo en lo que llamamos nosotros el tercer periodo, considerando que los socialdemócratas son socialfascistas, en fin, que los anarquistas también, etcétera, ¿no? Y en el caso español, lleva a que el Partido Comunista de España, cuando llega un 14 de abril de 1931, dice: abajo la República, vivan los soviets, ¿no? Cuando no había ningún soviet en todo el país, ¿no? O sea, como ejemplo de esa lectura izquierdista, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, yo creo que una vez visto el contexto, las reflexiones de Gramsci a partir de 1927, cuando está ya en la cárcel, ¿no? Bueno, pues son complejas, ¿no? Es decir, son cantidad de notas, de cuadernos, ¿no? Por eso ha habido siempre
enorme polémica de interpretación, vamos, de traducción, no digamos ya, vamos, de traducción en el doble sentido, traducción a otras lenguas y traducción de lo que quiere decir, porque está autocensurándose también, porque todo lo que escribe se lo están controlando desde la cárcel, ¿no? Por ejemplo, la palabra clase obrera pues no aparece mucho, él utiliza más las clases subalternas, por ejemplo, ¿no? Y dictadura del proletariado no aparece ese término, pero no es porque él estuviera en contra en aquel momento, sino que realmente, claro, le delata, o la palabra consejos, ¿no? Son con palabras clave que no utiliza normalmente, ¿no? Y claro, también bajo una influencia de sus lecturas, ¿no? Benedetto Croce, ¿no? Pues un pensador idealista italiano que influye bastante en muchas de las reflexiones, no hablemos ya de Maquiavelo como referente clásico, ¿no? O Gentile, ¿no? Y todo esto, y él está polemizando también con Buhari, ¿no? Que en aquel momento es como el nuevo teórico dentro de la Internacional Comunista, ¿no? Pero entonces lo importante es que él destaca cómo en ese periodo de relativa estabilidad capitalista hay las grandes diferencias entre Oriente y Occidente, y luego Estados Unidos, que eso no lo toca apenas Terry Anderson, porque una parte de los textos sobre Estados Unidos se publicaron después de escribir el libro Gramsci, ¿no? Anderson. Entonces, claro, ahí, bueno, pues ya veréis en el libro de Perry Anderson también hace un esfuerzo enorme de saber ver las distinciones diversas que va haciendo a lo largo del texto sobre sociedad civil, Estado, ¿no? Y bueno, pues eso, en fin, luego no me gusta citar ahora literalmente, pero bueno, ya lo habéis oído muchas veces, ¿no? Pues lo fundamental es como él constata pues, que el Estado de alguna manera ocupaba todo lo que era la sociedad en los países del este, ¿no? Y en cambio en el oeste pues había unas redes de sociedad civil enorme, ¿no? Cosa que, aunque él, claro, él tiene polémicas también con Trotsky, ¿no? Porque a Trotsky, bueno, lo veremos luego, le identifica prácticamente solo con la revolución permanente, la identifica con guerra de maniobra únicamente, ¿no? Cuando realmente el Trotsky ya desde 1921-22 está insistiendo precisamente en esa política frente al único obrero, ¿no? De distinción entre lo que son las sociedades del este y lo que son las sociedades del oeste, ¿no? Entonces, y la imagen del centauro de Maquiavelo pues es eso, ¿no? Fuerza y coerción, ¿no? Y en cambio no destaca suficientemente la democracia política representativa, que es la crítica que le hace Perry Anderson, ¿no? Y en caso de Estados Unidos, precisamente lo que destaca es que allí, claro, allí no hubo Estado absolutismo, no hubo feudalismo, no hubo clases parásitas, y por lo tanto el capitalismo, está la fase simplificada, la hegemonía, se nació en la fábrica, ¿no? Pero claro, y por lo tanto sin instituciones de mediación previas, aunque luego, por supuesto, se va construyendo el Estado y una serie de instituciones de mediación, entre ellas la religión. Claro, la religión en el caso estadounidense es de alguna manera el sentido común, ¿no? En fin, los escritos de Gramsci sobre la religión son enormes, pero precisamente los está identificando en el caso italiano como de alguna manera el núcleo fuerte, fundamental del mismo sentido común italiano, ¿no? Hay un libro que no es muy utilizado cuando se habla de Gramsci, que es el proyecto de Gramsci de Rafael Díaz Salazar, que como él es cristiano de base, cristiano por el socialismo y tal, pues ha trabajado mucho esa relevancia y toda la cantidad de trabajos que hizo y reflexiones que hizo Gramsci sobre la religión, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que él hace esa distinción clara, ¿no? Y también, ya digo, polemizando con Buhari, polemizando con Bordiga, Amedeo Bordiga era un dirigente del Partido Comunista Italiano que realmente tenía una lectura, digamos, bueno, relativamente izquierdista, ¿no? Pero que también dijo cosas interesantes sobre esto, ¿no? ¿Cuál era la preocupación fundamental de Gramsci? Pues la lucha contra el economicismo, ¿no? Es decir, que en ese sentido él lo que ve es, no olvidemos que Gramsci, estamos hablando del pensamiento político estratégico, pero Gramsci es la filosofía de la praxis, ¿no? Es decir, es realmente ir más allá de Lenin, apoyarse en Lenin para ir más allá de Lenin, del marco occidental, ¿no? Y realmente desarrollar la teoría del sujeto político, ¿no? Del sujeto
de la revolución, ¿no? Y en ese sentido, claro, está criticando mucho el economicismo. Entonces, bueno, aquí hay unos párrafos que se pueden citar, pero como hay mucho que hablar, pues en todo caso lo puedo dejar para luego, si me queda tiempo, ¿no? Para ilustrar lo que he podido decir hasta ahora, ¿no? Pero ahí, claro, pues está el famoso prólogo de Marx a la contribución de la crítica de la economía política de 1859, en el que él destaca de alguna manera el determinismo económico, pero luego matiza, ¿no? Y luego, sobre todo, y esto sí vale la pena leerlo, ¿no? Que lo que dice Engels, ¿no? en su carta a Bloch, ¿no? En 1890, ¿no? Es decir, insistiendo siempre en que evidentemente la estructura económica es fundamental, ¿no? Pero que, bueno, que eso no significa considerar que todo depende de la infraestructura económica, ¿no? Es decir, que trata él de hablar en términos de interacción, ¿no? Es decir, las ideologías, vienen a decir, son las formas, el contenido es la estructura económica, las relaciones de producción, la lucha de clases, ¿no? Pero eso no significa que las ideologías, que lo que luego acabará hablando de hegemonía, sea mera reproducción, ¿no? De las relaciones de producción, de la lucha económica, ¿no? Sino que hay otros factores, el derecho, de la cultura, ¿no? Toda una serie de factores diversos. Y en esto, pues precisamente uno de los más, sí, eso, es decir, cuando él habla de la investigación en torno a la hegemonía, que no olvidemos que la palabra hegemonía, y eso lo recuerda bien Perry Anderson, se puede encontrar atisbos, por supuesto, en Marx, ¿no? A partir de las revoluciones del 48, pero vamos, se encuentra en Plejánov, ¿no? El padre del marxismo ruso, ¿no? En Axel Roth, ¿no? Es decir, que realmente lo que están planteando es, bueno, pues cómo la clase obrera tiene que ser hegemónica, la clase dirigente de otras capas populares, particularmente del campesinado, ¿no? Entonces, la gran preocupación es esa, es decir, criticar el determinismo economicista que había en la Segunda Internacional, con ese fatalismo que expresaba sobre todo Kautsky. Kautsky hablaba, pues eso, bueno, hay estrategia de desgaste y la revolución ya llegará, ¿no? Porque la contradicción entre fuerzas productivas y de producción es insalvable y demás, ¿no? Frente a ese fatalismo, digamos, optimista de la Segunda Internacional y frente a ese determinismo economicista de la fase izquierdista del estalinismo, que viene a decir que como el capitalismo está en crisis, está la crisis del 29, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya la revolución es inmediata, ¿no? Es decir, entonces, bueno, él está polemizando sobre eso, y ahí cito a Raymond Williams, que quizás no suene a una parte de quienes estáis aquí, pero es un marxista británico que precisamente hace unas reflexiones bastante interesantes, ¿no? Sobre esa relación base-superestructura, y también sitúa en ese marco a Raymond Williams. En resumen, lo que se plantea Gramsci es una crítica de la economía política del capital y una teoría política del movimiento obrero adecuada a esa crítica. Y ahí cito a Peter Thomas, que es el que ha publicado recientemente, no me lo he traído, bueno, está en inglés, pero creo que se puede encontrar también por internet, que es de alguna manera el nuevo libro sobre Gramsci, que actualmente es el principal referente en las conversaciones, en los debates que hay sobre Gramsci, ¿no? En los encuentros inagotables, ¿no? Porque hay cantidad de encuentros por digamos, parlamentarias, sino ahora mismo ha habido hace unos días en Londres, ¿no? En fin, es inagotable, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo fundamental es eso, es decir, que aunque no desarrolle tanto la dimensión, digamos, de la economía, de la crítica de la economía política, lo da por implícito, por supuesto, y lo que trata es de acompañar a esa crítica de la economía política una teoría del movimiento obrero, ¿no? Entonces, ahí entramos en otro concepto, ¿no? Bueno, dos conceptos claves, ¿no? Es decir, entonces él lo que defiende es que la necesidad de obtener la hegemonía para poder conquistar el poder, ¿no? Y por lo tanto que hace falta constituirse en grupo dirigente de las clases aliadas antes que dominantes sobre las clases adversarias.
y esa es condición necesaria para construir un bloque histórico nuevo, ¿no? Bloque histórico que no lo entiende simplemente como una alianza de clases, sino que lo entiende como que a partir de esa alianza de clases implique una transformación de la estructura y de las superestructuras. Es decir, si se limita a cambiar solo la superestructura, no llegará a conformar un bloque histórico nuevo, ¿no? Podrá cambiar el régimen, podrá cambiar el gobierno, ¿no? Pero no va a consolidar, no va a conformar un bloque histórico nuevo, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí también está siempre esa reflexión y esas lecturas a veces interesadas que veremos al final. Y claro, según Perriand, eso yo lo comparto, claro, el problema es que hay una parte de ambigüedad ahí en esas reflexiones que él pues parece no destacar, no subraya suficientemente la diferencia entre las revoluciones burguesas y las revoluciones proletarias. Pues claro, él está sacando esas reflexiones del estudio de la Revolución Francesa, del estudio del Risorgimento en Italia, ¿no? Entonces, pero claro, no es lo mismo una clase burguesa que ha ido conquistando poder económico en esa transición del feudalismo al capitalismo y del Estado absolutista al Estado liberal, que una clase proletaria que no es propietaria de medios de producción y por lo tanto tiene que luchar por la hegemonía, pero no puede pensarse que pueda llegar a ser dominante sin un cambio en las relaciones de producción que le permita precisamente contrarrestar el poder de la clase capitalista, ¿no? Pero en fin, entonces ahí está una materia polémica, ¿no? Lo importante para él es introducir mecanismos de dirección de clase, no solo política, sino también moral e intelectual en la sociedad civil. Unir cultura, ética, política y economía. Y aquí sí que hay una cita suya, es decir, si la hegemonía es ético-política, no puede no ser también económica, no puede no estar asentada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo decisivo de la actividad económica, ¿no? Eso es fundamental, o sea, por eso hay que evitar tener una visión, como si se planteara Gramsci la lucha por la hegemonía solo en el plano ético, político, sino que evidentemente tiene que reflejarse en el plano económico, ¿no? Y claro, ahí lo importante es lo que plantea la ruptura del cemento ideológico. Es decir, el objetivo tiene que ser romper con el cemento ideológico que asegura el consentimiento de las masas a la hegemonía de la burguesía. Tarea central, sentido común. Sentido común, bueno, ahí hay también, bueno, hay un diccionario gramsciano, hay Guido Liguori, que es uno de los mejores estudiosos también de esto, pues claro, pues te presentan 4 o 5 programas. Yo en su momento me fui leyendo los cuadernos, pero realmente para sistematizar, pues me fío de los que más han trabajado sobre eso, ¿no? No soy un gramsciólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, yo mismo reconoce que hay varias definiciones del sentido común, ¿no? Es decir, la que puede ser más asequible es esta, ¿no? La concepción popular tradicional propia del hombre medio en transformación continua, ¿no? Es decir, que de alguna manera, yo tengo aquí algunas notas también, pues es eso, ¿no? Es decir, lo que parece un poco compartido, es decir, más allá que la ideología de la clase dominante, ¿no? Es decir, evidentemente la ideología de la clase dominante es la que está conformando el común, pero siempre hay una mezcla, ¿no? Siempre hay una mezcla entre lo que es ideología dominante y lo que pueden ser elementos de ideología de las clases subalternas que recoge también la clase dominante precisamente para lograr su consentimiento, para mantener su hegemonía, ¿no? Y bueno, respecto al buen sentido, pues también hay distintas reflexiones en sus textos, ¿no? En sus notas, ¿no? Es decir, que a veces lo utiliza en sentido peyorativo, otras veces en ese sentido de elemento crítico respecto a las cristalizaciones y dogmatizaciones del sentido común. Pero lo que insiste mucho es en la necesidad, por tanto, de luchar por un nuevo sentido común, entendido como un nuevo bloque intelectual y moral, ¿no? Es decir, no como algo meramente digamos, político, ¿no? Sino que también cultural, digamos, ¿no? Bueno, entonces ya ahí, para hablar más de estrategia, pues entonces ahí, evidentemente, en función de las
reflexiones sobre los fracasos de las revoluciones posteriores a la rusa y de sus propios, de su propia lectura de Lenin, de los debates de la Internacional Comunista, él explícitamente liga guerra de posición al Frente Único, ¿no? La idea de Frente Único de los 4 primeros congresos de la Internacional, fundamentalmente el tercero y el cuarto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí lo importante, claro, recoge toda la terminología militar que había estado en debate, fundamentalmente a partir de Kautsky, sobre todo dentro de la socialdemocracia alemana, que lo coge también de Hans Delbrück, ¿no? Y entonces ahí lo que sí está claro es que él insiste en la necesidad de la guerra de posición precisamente en ese periodo de relativa estabilización temporal del capitalismo, de llegada luego de la crisis del 29 y del ascenso del fascismo. Entonces, precisamente es en ese contexto el que hay que entender que él no ve la guerra de maniobra, no ve la revolución, no ve el asalto al poder como algo inmediato, como algo posible, y por lo tanto considera que la tarea fundamental es la guerra de posiciones, ¿no? Es decir, realmente conquistar posiciones dentro de la sociedad civil. Bueno, yo creo que me he saltado ahora Sí, me he saltado por las prisas, pero... Sí, ahí está, me he saltado antes esto, que es fundamental, claro. Él precisamente recogiendo esa crítica al economicismo, a lo que es la visión del Estado como un mero aparato de coerción, ¿no? Y destacando mucho más la idea de consentimiento, ¿no? Aunque a veces se traduce por consenso también, ¿no? Pero yo creo que incluso más claro consentimiento. Él precisamente desarrolla esta teoría del Estado pleno e integral, ¿no? Precisamente ahí recogiendo la influencia de Benedetto Croce, ¿no? Porque Croce quería relativizar mucho la dimensión, digamos, coercitiva, la dimensión materialista también, ¿no? Entonces él habla del Estado pleno e integral como todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase gobernante no solo justifica y mantiene su dominación, sino que consigue ganar el consentimiento activo de aquellos sobre los cuales gobierna. Y ahí está esa frase suya de hegemonía acorazada de coerción, y que luego, aplicándola a muchos países, la extiende con la corrupción, ¿no? Hegemonía acorazada de corrupción, y esto, por cierto, es algo que, como yo, una de mis aficiones es la geopolítica, pues hay toda la escuela gramsciana de la economía política internacional que precisamente lo que hace es cómo el capitalismo se ha ido formando también a través de sucesivos hegemones, ¿no? Estados hegemónicos que justamente han combinado digamos, consentimiento, coerción y corrupción, ¿no? Para mantenerse en el poder. Pero bueno, lo importante es eso, tener en cuenta esa idea ampliada de Estado, que claro, el poder no se encuentra por tanto solo en el Estado, sino que aparece difuminado en muchos centros de la sociedad. Por lo tanto, su tarea es investigar los aparatos de hegemonía. Por eso, muchas notas y muchas reflexiones sobre el papel que juegan los medios de comunicación, el papel que juega la Iglesia, la religión, ¿no? En el caso de Italia, sobre todo, ¿no? Las instituciones educativas, los centros de cultura, partidos, sindicatos. Ahí, claro, está luego la polémica, la interpretación de Althusser también, que también aquí tenéis en el libro Perry Anderson polemiza, que claro, que ha llevado a considerar que algunas las instituciones educativas o la universidad, o los propios partidos, como si fueran también aparatos del Estado, ¿no? Sin distinguir que precisamente estos, digamos, dentro de esa idea de Estado pleno, bueno, pues, es decir, hay que distinguir entre Estado como conjunto de instituciones, digamos, propias, ¿no? Y luego sí, instituciones que son afines, que están ahí entre el Estado y la sociedad civil, ¿eh? Por eso, claro, está también
el uso de esos conceptos de sociedad política y sociedad civil en el sentido dinámico, ¿no? Que los emplea Gramsci, ¿no? Es decir, que el poder también está en la sociedad civil, ¿no? No solo en la sociedad política, no solo en el Estado, ¿no? Pero que a veces bueno, permite interpretaciones, digamos, simplistas de que, como todas las instituciones, fueran lo mismo que el ejército, lo mismo que las instituciones representativas. No es lo mismo, aunque también a través de ellas se desarrolle ese estado pleno o integral a través de los cuales, a través del conjunto de las instituciones, se consigue la hegemonía, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos, ahora se puede entender mejor, ¿no? Es decir, cómo la hegemonía parte de eso, a partir de esa idea de estado pleno o integral, ¿no? Pues cómo se trata de luchar no solo en la fábrica, no solo en los centros de trabajo, sino también en ese conjunto de instituciones, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto. Aquí estaba también, sí, lo de la guerra de posición, pues ya lo voy a decir, que él defiende la guerra de posición como estrategia en ese periodo, digamos, tras la derrota de las revoluciones proletarias y de ascenso del fascismo y del nazismo, ¿no? Pero eso no significa que él renuncie al objetivo de la guerra de movimiento, ¿no? Que renuncie al objetivo de la ruptura, ¿no? Y en esa guerra de posiciones de lo que se trata es de crear un nuevo consenso y crear una nueva voluntad colectiva, ¿no? Consenso en el sentido de capacidad de transformar los intereses corporativos en intereses solidarios para articular un bloque histórico creador de un nuevo tipo de sociedad. Y ahora entra el concepto de voluntad colectiva nacional popular, que también es complicada, ¿no? Porque muchas veces más habla de pueblo-nación, refiriéndose a Italia, otras veces sí de nacional popular, ¿no? A partir de la reflexión es una cuestión meridional, porque una de las principales lecciones que saca del fracaso de la Revolución Italiana de los consejos es cómo el proletariado del norte no supo ganarse la alianza del campesinado del Mezzogiorno del sur, ¿no? Y por lo tanto se trata, él plantea el objetivo de hacer una república federal de obreros y campesinos, ¿no? Es decir, ese debería ser el objetivo, a través de la construcción de una nueva voluntad colectiva nacional popular, ¿no? El pueblo como conjunto de clases subalternas bajo dirección de la clase obrera, que sea capaz de suscitar un espíritu de escisión en la sociedad, ¿no? Es decir, una frontera entre ellos y nosotros, ¿no? Y por lo tanto dispuesta a enfrentarse a las clases dominantes y a desligarse de esos sistemas de consenso. Y ahí está el papel del partido, ¿no? Es decir, él habla del partido como el príncipe moderno, como el intelectual orgánico de la clase obrera y como el sujeto activo de construcción de esa voluntad colectiva a través de una pedagogía democrática, ¿no? A través de ser permanentemente activos, ejercer la persuasión, digamos, ¿no? Persuasión activa permanente entre las clases subalternas, ¿no? Bien, y ahí, claro, para que se vea que no olvida todo lo que significa la perspectiva revolucionaria, pues está todas las reflexiones también sobre las relaciones de fuerzas, ¿no? Él habla primero de las relaciones de fuerzas sociales objetivas, ¿no? Habla de las relaciones de fuerzas políticas, en las que hay que valorar el grado de homogeneidad, autoconciencia y organización de los distintos grupos sociales, y además ahí introduce el factor internacional, es decir, hay que ver, ya digo, no son grandes apuntes, ¿no? Pero él sí tiene en cuenta, claro, que la ubicación geopolítica de un país es fundamental para ver, bueno, pues realmente cuál es la mejor relación de fuerzas posibles, ¿no? Y claro, los pasos que hay que dar, como hay que pasar del nivel económico corporativo al de la solidaridad de intereses y al de alcanzar una conciencia ético-política de clase. Y claro, al final está la relación de fuerzas militares, ¿no? Que la entienden tanto política como técnicamente, ¿no? Es decir, políticamente, porque bueno, ojalá no sea necesario, es decir, el objetivo fundamental será paralizar al ejército, hacer al ejército incapaz de ejercer la violencia frente a dada la relación de fuerzas que se han otorgado, pero también, por si acaso, hay que estar preparado a la hipótesis de que se recurra a la fuerza física, ¿no? Bien, ¿cuánto tiempo llevo? Bueno, todavía
tengo, ¿no? Tipos de crisis, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay reflexiones interesantes, ¿no? Es decir, claro, la crisis orgánica, claro que es muy recurrida, cuando realmente crisis orgánica es cuando hay crisis de Estado, ¿no? Que no lo explicito suficientemente, pero la crisis orgánica, o sea, de Estado pleno, es decir, de Estado pleno integral, no de Estado en el sentido estricto, ¿no? En el sentido, digamos, restrictivo, ¿no? Si hay crisis de Estado pleno, entonces pueden darse esas condiciones para una disgregación del bloque histórico dominante, ¿no? Y en unas condiciones que realmente hay capacidad de desafío organizado de las clases subalternas, ¿no? Pero claro, en esas condiciones, claro, el problema es que esa crisis orgánica se puede dar en lo que él llama equilibrio de fuerzas de perspectivas catastróficas, ¿no? Que luego eso lo ha traducido Álvaro García Linera como empate catastrófico, ¿no? En su traducción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, claro, evidentemente puede haber crisis orgánica de Estado, pero en un equilibrio de fuerzas entre los de arriba y los de abajo, ¿no? Y entonces ahí es la famosa frase de que es entonces cuando aparecen los monstruos, ¿no? Aparecen los monstruos y aparecen los cesarismos, ¿no? Por aquí, pero... Sí, ahí dice esto, la crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos, ¿no? Y entonces ahí están los cesarismos, ¿no? Los cesarismos pueden ser progresistas o regresivos, ¿no? En realidad el concepto de cesarismo tiene semejanzas con el concepto de bonapartismo, con cómo lo aplica el propio Marx en sus escritos sobre Francia, ¿no? Es decir, en ese equilibrio en que, bueno, pues lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de llegar, ¿no? En esa dialéctica del ya no y el todavía no, del ya no de los de arriba pero el todavía no de los de abajo, es cuando aparecen los Bonapartes, cuando aparecen los Césares, ¿no? Cuando aparecen, claro, y no es lo mismo que haya un cesarismo regresivo, ¿no? Reaccionario, que un cesarismo progresista, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, cesarismos progresistas hemos visto en América Latina y seguimos viendo muchos, ¿no? O sea, que de alguna manera el cesarismo progresista sería el populismo, ¿no? Para entendernos, ¿no? Bien. Y lo importante es que precisamente, y eso lo distingue de, claro, de la crisis coyuntural, crisis de gobierno, ¿no? Y crisis histórica. Y crisis histórica también es muy interesante, algunas reflexiones, porque él destaca, cuidado, porque haya una crisis económica del capitalismo, pero no quiere decir que la revolución sea inminente, ¿no? Es decir, está polemizando con ese mecanicismo economicista de la internacional stalinista, ¿no? Distinguiendo que, claro, el problema es que el factor político, el factor subjetivo puede ir muy detrás de los efectos que puede tener en la crisis económica, ¿no? Y por lo tanto evitemos conclusiones simplistas, ¿no? Y entonces, claro, de lo que se trata es de ir construyendo una alianza de clases para conquistar la hegemonía, ¿no? Y evitar el transformismo. En realidad, revolución pasiva, cesarismo se mezclan ahí, ¿no? Es decir, revolución pasiva, pues son eso, cuando se dan transformaciones políticas de las formas políticas de la sociedad, que sin embargo fracasaron en poner en cuestión sus contenidos económicos, ¿no? Es decir, no hubo un momento jacobino popular, ¿no? Es decir, que por lo menos en la Revolución Francesa, pues eso, es decir, luego hay el termidor, ¿sí? Y llega el Bonaparte, pero antes ha habido una revolución, ¿no? Una revolución con el protagonismo de la previa, ¿no? En cambio, claro, en los procesos de revolución pasiva lo que hay es, digamos, un cambio de régimen en el mejor de los casos, pero no un cambio de los contenidos económicos, un cambio de la base económica, ¿no? Y de lo que se trata, por tanto, es de apostar por una hegemonía expansiva, ¿no? Una hegemonía expansiva que sea capaz de crear una voluntad colectiva nacional popular, ¿no? Es decir, volviendo a lo de antes, ¿no? Y ahí están las reflexiones, ¿hacia qué tipo de sociedad? Pues hacia una sociedad regulada, ¿no? Hacia una sociedad en la que vaya, ahí sí que mantiene de alguna manera, dentro de esa censura de la cárcel,
la tesis de la futura extinción del Estado y que en realidad se dé un Estado vigilante nocturno que simplemente esté favoreciendo la conformación de una sociedad autorregulada, ¿no? Que ahora llamaríamos autogestionada, ¿no? como podríamos decir ahora, ¿no? Bien, entonces ya y de algunas interpretaciones, pues claro, pues a partir de los años 70, pues, a medida que también se fueron publicando los cuadernos de la cárcel y demás, sobre todo en Italia, ¿no? Pues claro, y está también, claro, el golpe de Estado en Chile, ¿no? De septiembre del 73, ¿no? Pues hay como una, antes ya había, ¿no? Pero realmente la resurrección de Gramsci aparece en el plano político, aparece a través de la lectura de los eurocomunistas, de Berlinguer, ¿no? Y entonces hay, claro, el problema que hay es que ellos lo que hacen, el Partido Comunista Italiano, lo que hace en realidad es teorizar lo que ya estaba haciendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, realmente teorizar esa sobrevaloración de la lucha en el plano cultural, en el plano institucional, pero dejar en segundo plano la lucha en los centros de trabajo, la lucha en las fábricas, y en ese sentido, claro, el 68 la había cogido completamente descolocado, ¿no? Es decir, que luego trata de adaptarse, es verdad que trata de adaptarse a ese movimiento, como no hace el Partido Comunista francés, ¿no? Ante un movimiento de consejos obreros muy potente que se da en Italia, y ante las mismas críticas que recibe de la corriente operaia, ¿no? De Toninelli y compañía, Mario Tronti y demás, bueno, de gente que algunos leíamos ya entonces de Quaderni Rossi, ¿no? De Raniero Pancheri, ¿no? Entonces lo que hace es, de alguna manera, digamos, pues claro, la teoría va siempre detrás de la práctica en los partidos que de alguna manera reformistas, ¿no? Pues lo que hay es, a partir de ya del golpe de Estado chileno, pues teorizar, ¿no? Es decir, no, realmente el golpe de Estado chileno demuestra que, bueno, pues, que no se puede cambiar con un 30 y tantos % de elecciones, ¿no? Que puede haber un desborde popular, ¿no? Y entonces lo que se trata es de privilegiar claramente la vía parlamentaria y seguir el plano cultural, ¿no? E incluso, pues eso, buscar el compromiso histórico con la democracia cristiana italiana, ¿no? Entonces, claro, pues algunos ensalzan mucho el eurocomunismo italiano, ¿no? Con la versión de algunos intelectuales de entonces, ¿no? Pero realmente lo que hay fundamentalmente es eso, es decir, a pesar de que haya cosas interesantes en algunos eurocomunistas, lo fundamental es que refuerzan su opción por una vía, digamos, de concebir el Estado como algo neutral, con esa lectura, apoyándose en algunas ambigüedades de Gramsci, es cierto, ¿no? Pero bueno, pues como el Estado es algo más que las instituciones, bueno, pues a través de la escuela, a través del papel en el plano cultural y demás, pues podemos ir conquistando la hegemonía y también en el plano parlamentario, ¿no? Pero claro, eso les ha llevado al desastre en el que han acabado, ¿no? Es decir, que bueno, no hace falta, bueno, en todo caso depende de lo que se interese luego hablar en el debate, ¿no? Y en el caso español, pues hace que, claro, que Carrillo también, aunque venía de lejos, ¿no? Pero en todo caso lo que hace es también defender esa visión neutral del Estado, defender los pactos de la Moncloa como vía al socialismo, ¿no? Y bueno, en todo caso, si os interesa hablar más, luego de la lectura populista, pues claro, lo que hace Laclau en ese contexto, claro, hay que verlo también en su contexto, ¿no? Es decir, que claro, que la eurocomunista surge después de la derrota del 68, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, pues eso, y de la derrota de lo de Chile, ¿no? Pues eso es de alguna manera ya adaptándose a lo que empieza a ser la onda larga neoliberal, ¿no? La lectura de Laclau, pues es más mirando
a otras partes, ¿no? Pero también es eso de, bueno, evidentemente tiene su mérito de redescubrir el psicoanálisis, de destacar la importancia de la lucha discursiva, como el discurso como algo performativo, no algo que meramente sea reproducción, digamos, de ideologías o del statu quo, ¿no? De un lado o de otro, ¿no? Pero con una visión del Estado como campo de lucha, ¿no? Como no neutral exactamente, pero sí como campo de lucha, que bueno, que sí, que reconoce que hay una moderación, pero que puede ser eso, un campo de disputa, ¿no? Y por lo tanto, si se tiene el gobierno, se puede hacer mucho desde el gobierno, ¿no? Y sobre todo autonomizándole de la economía, ¿no? Autonomizando la política de la economía, cosa que desde luego Gramsci no hace, ¿no? Y ahí lo fundamental pues sí es buscar esa cadena de equivalencia de demanda, pero claro, la cadena de equivalencia siempre está lo que se integra y lo que se deja de lado, ¿no? En función precisamente de limitarse solo a una fractura principal, digamos, pueblo, oligarquía, principalmente, ¿no? Y ahí está, claro, la importancia que él da al liderazgo carismático, no da ningún papel a un partido, ¿no? Claro, Gramsci era la mitificación del partido incluso, ¿no? El partido era el príncipe moderno, claro, no el partido posible, ¿no? Sino que es una relación plebiscitaria del liderazgo carismático con las masas, ¿no? Y evidentemente con toda la simbología correspondiente, ¿no? Chantal Mouffe tiene una lectura parcialmente distinta, ¿no? Es decir, ella tiene una idea esto de que llama democracia agónica, ¿no? Es decir, también ellos parten de la imposibilidad de la revolución, implícitamente, ¿no? Es decir, no es que digan la revolución es imposible, pero incluso lo explicitan muchas veces, ¿no? Es decir, la revolución es imposible, ¿no? Y Chantal Mouffe dice claramente, nada de concepción smithiana de la política, de amigo-enemigo, adversarios, ¿no? Adversarios en la democracia agónica, ¿no? Porque se puedan alternar los de... Bueno, ella sí habla de izquierdas y derechas, ¿no? Es decir, de izquierda y derecha. Ella habla de populismo de derecha y populismo de izquierda, ¿no? En este debate con Íñigo Errejón en el librito lo deja claramente, ¿no? Ella no está de acuerdo con esto de la gente, no le parece bien ese concepto, ¿no? Pero en esto ella dice que, claro, evidentemente sí apuesta claramente por un populismo de izquierda, pero renunciando a la guerra de movimiento. Es decir, no se trata de luchar por una guerra de posiciones, luchar por conquistar una democracia pluralista, ¿no? Que se puedan competir abiertamente, ¿no? Pero sí, por lo menos, claro, dejando claro la cuestión social como una línea de fractura, la lucha por la igualdad como un elemento fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, claro, puede servir para esto, ha podido servir para cómo llegar al gobierno, pero no para el para qué el día después, ¿no? Y claro, bueno, ahí, claro, García Linera es más complejo, ¿no? Porque además sus reflexiones pues se apoyan en Gramsci, se apoyan en Pierre Bourdieu, en fin, Toni Negri, aunque el concepto de multitud no es el mismo que emplea Toni Negri, ¿no? Y bueno, es muy interesante como reflexión antes de ser vicepresidente, ¿no? Luego, el vicepresidente también dice cosas interesantes, pero claro, la dimensión polémica con quienes cuestionan y dicen que en lugar de haber llegado ahora estar en una hegemonía expansiva, en lo que están es en un transformismo, ¿no? Bueno, el transformismo ha aparecido antes, pero no lo he explicado mucho, ¿no? Pero es eso, ¿no? El transformismo es la cooptación del poder, ¿no? De la fuerza, y eso Gramsci lo hace a partir de las enseñanzas del Risorgimento en Italia, ¿no? Pues como realmente no hubo ese momento jacobino y por lo tanto hubo una cooptación de una nueva élite en el poder, ¿no? Y bueno, claro, otra lectura, la más culturalista, que se desarrolló en el contexto también más de la gente post-68ista, ¿no? De cómo, bueno, pues al perder la centralidad del movimiento obrero, a perder centralidad la cuestión social, pues lo que han hecho ha sido destacar otras líneas de fractura, otras formas de opresión, otras formas de dominación, importantes también, por supuesto, ¿no? Pero que las han tendido de alguna manera también a autonomizar frente a la fractura de clases, ¿no? Pero claro que ha habido muchas
aportaciones interesantes, ¿no? En el plan, una cuestión étnica, racial, pues Stuart Hall, ¿no? Es uno de los pioneros en esas reflexiones y supo criticar muy bien lo que hizo Margaret Thatcher en Italia, como con ese gramscismo de derechas, ¿no? Con esa revolución cultural de derechas que provocó con un nuevo sentido común y demás, ¿no? En la cuestión de la colonialidad, pues está Mignolo, está Aníbal Quijano, que es un discípulo de José Carlos Mariátegui, ¿no? Que fue el pionero, realmente fue considerado un hereje dentro de la Tercera Internacional porque hablaba de la cuestión indígena, de la cuestión campesina, y decía que eso diluía la cuestión de clase, ¿no? Y otros, en fin, y en el plano de la vida política, pues todo lo que de alguna manera la escuela más ligada a Michel Foucault, ¿no? al análisis de la microfísica de poder, a la distinta forma de control, las instituciones totales, que también tienen reflexiones muy interesantes, ¿no? Y que hay que integrar en una visión compleja marxista del conjunto de contradicciones y de formas de opresión y de dominación que atraviesan también a la clase obrera. Claro, cuestión de género, cuestión de étnica, es decir, que no es que por un lado esté la cuestión social y por otro lado esté esto, sino que tiene que ver con el conjunto, ¿no? Entonces, bueno, podría hablarse de otras interpretaciones y demás, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría ahí, porque tenía cosas de Gramsci a citar y demás, pero creo que como en introducción general pues quizás pueda servir, ¿no? Eso lo tenéis que decir vosotros y vosotras, ¿no? Y entonces, bueno, pues como mucha gente aquí pues habéis leído a Gramsci y demás, ¿no? Pues aquí yo me tocaba solo introducir, ¿no? Así que lo dejo ahí y adelante. Si queréis bueno, el descanso no hace falta, ¿no? Yo me tengo que ir. Nos vemos. Hasta luego. Como queráis, venga. Y como es en streaming, ¿cómo hacemos? ¿Que se vengan aquí a hablar? No, que hablen alto y ya está. Que hablen alto, vale. Venga. Bueno, sí, claro, hay textos, aparte del Perry Anderson, bueno, de Daniel Ben-Saïd hemos publicado cosas sobre Gramsci y demás, ¿no? Sobre Frente Único y Hegemonía, en la web de Viento Sur, ¿no? Es decir, que en Viento Sur podéis ver, si ponéis Gramsci, hay una buena lista de artículos que se pueden consultar, ¿no? Pero vamos, yo creo que pienso que lo que interesaba era un poco presentar de forma no dogmática, porque no es posible con Gramsci, una serie de conceptos, ¿no? Siendo conscientes de la complejidad y siendo conscientes de que en qué contexto los desarrolló y cuál era su intención. Es decir, ya sabéis, hay que ver los textos en su contexto y en sus intenciones, ¿no? Entonces, las intenciones eran claras, digamos, de desarrollar un pensamiento político estratégico en el marco de Occidente, de los países occidentales, ¿no? Con esas trincheras, casamatas y demás que tiene, que le permiten no resistir, digamos, a las protestas y a las oposiciones que se dan, ¿no? Y que digamos, logra un grado de consentimiento y un grado de hegemonía que no se daba en la Rusia zarista, ¿no? Porque como también dice Perry Anderson, allí realmente sí estaba un desarrollo capitalista, pero en el marco de un Estado prácticamente absolutista todavía, ¿no? Entonces, claro, no tenía esa capacidad de integración que tenían los Estados occidentales, a pesar de que también eran limitadas en aquellos años, ¿no? Y bueno, y claro, tampoco podía hablar mucho, pero claro, todas las reflexiones sobre Estados Unidos tienen que ver, claro, cómo el Fordismo aparece en Estados Unidos y cómo él lo ve como eso, una nueva forma de preservación de la hegemonía del capitalismo
frente a la clase obrera, ¿no? Es decir, el Fordismo como una nueva forma de estimular, sí, incluso elevar los salarios, fomentar el consumismo de la clase obrera, ¿no? Es decir, buscar, y él ve cómo precisamente ese modelo es el que se va a ir extendiendo en Europa, y ahí acertó, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es decir, como íbamos a encontrarnos con lo que él decía, una nueva civilización a partir de lo que ya estaba apuntando en Estados Unidos como nueva gran potencia ascendente, ¿no? Entonces ya digo pero claro, sus reflexiones evidentemente están más centradas en el marco italiano, ¿no? Por eso y en esa polémica con los sectores más, es decir, con el economicismo de la Tercera Internacional y con los culturalistas italianos, ¿no? Entonces, claro, ahí él se centra más en todo eso, pero ya digo, eso no significa que desarrolle y teorice una estrategia reformista, ¿no? Es decir, que está teorizando la guerra de posiciones y de la lucha por la hegemonía, pues precisamente de cara a esa relación de fuerzas que permita ese momento de la maniobra, del asalto, de la ruptura, ¿no? Y es verdad que hay conceptos, pues eso, como la voluntad colectiva, nacional popular, que le hace ver, pues eso, como el proletariado italiano tiene que luchar también por ser, digamos, conquistar al pueblo-nación italiano, ¿no? Y en ese sentido el papel con el Mezzogiorno, ¿no? Con el campesinado del sur, me parece importante, ¿no? Pero bueno, hay cosas, por ejemplo, Paco Fernández Buey también ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Así que ahí hay una riqueza enorme, ¿no? Pero claro, ya digo, siempre con posibles interpretaciones fuera de contexto, que puedan servir a intenciones distintas a las que guiaban a Gramsci, ¿no? Venga. Una pregunta así de matiz. Toda la teoría esta del sentido común es, digamos, como una especie de aporte de que el sentido común, la hegemonía sería una transformación del sentido común. ¿Alcanzar hegemonía significaría transformación del sentido común? Sí, claro. Es decir, ahí está, es decir, él lo que plantea es, claro, eso es otra discusión, hay un sentido común que no es solo la ideología de la clase dominante, sino que también tiene elementos de las clases dominadas, ¿no? Y que además no recuerdo decirlo ahí, es decir, no es algo estático. No es algo estático, sino que es algo dinámico, evidentemente, no es inamovible, no es rígido. Algunos, cuando hablan del neoliberalismo, como se ha naturalizado el neoliberalismo. Esto es una exageración total, ¿no? Y te voy a decir, bueno, se ha generalizado, incluso con algunos amigos, no, es que ha habido una mutación antropológica, ¿no? Pues yo creo que no, o sea, que con algún amigo cercano incluso. Yo creo que no hay que exagerar, es decir, evidentemente, claro que ha habido una onda larga neoliberal que lleva bastantes años, que ha provocado, pero claro, no es inmune a las crisis, no es inmune a la lucha de clases, no es inmune a las resistencias, ¿no? Y claro, lo importante es cómo entrar en ese sentido común desde el buen sentido, introduciendo el buen sentido para ir generando un nuevo sentido común. Pero claro, esto es una tarea de largo aliento, no es algo, una cosa es cambiar una parte del sentido común si quieres cambiar de gobierno o de régimen, ¿no? Y otra es cambiar el sentido común para hacer una revolución, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, ahí está el debate también con los populistas de, claro, cómo, ¿qué pasa? Que eso significa adaptarse al sentido común. Bueno, pues yo diría, como también decía Trotsky, adaptación pedagógica sí, pero política no. Es decir, que claro, que podemos utilizar lenguaje, podemos utilizar términos, ¿no? Pero resignificando, y ahí sí que viene bien la clave, y evidentemente ahí yo creo que no hay que tener, vamos, que no hay que
polarizar, es decir, evidentemente hay aportaciones del psicoanálisis vía Laclau que son útiles y son interesantes, ¿no? Precisamente lo que le dice Mouffe a Emilio Joy, dice, no hay que renunciar al término de izquierda, hay que resignificar el concepto de izquierda, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y no dejarlo ya por abandonado, ¿no? Y bueno, pues eso, es decir, que ahí está, es decir, que tenemos que ver cómo si hay cosas de sentido común que no nos gustan, cómo hay que cambiarlas, si hay cosas de sentido común que nos pueden servir de puente. Claro, un tema es evidentemente los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos es algo que, bueno, en las encuestas siempre vemos, la gente no quiere más impuestos, pero quiere más los servicios públicos universales y demás, ¿no? Bueno, pues claro que hay que defender los servicios públicos, ¿no? Y eso, bueno, más en Francia que aquí incluso, está muy asentado en la opinión pública, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, evidentemente decir, bueno, claro, porque ahí ha habido, en esto de los marcos, en ciencia política y en sociología tenemos, claro, el enfoque que no es el mismo que emplean la compañía, que es el análisis de marcos, ¿no? El framing, el encuadre, ¿no? Y claro, y que George Lakoff lo puso de moda, ¿no? No hables como un elefante, ¿no? Como decía, cuando decía esto de que las clases medias decían el alivio fiscal, cambian el sentido, no te dejes llevar por el discurso del alivio fiscal de las clases medias, ¿no? Sino cuestionarlo y dice, no, servicios públicos, bienes comunes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay temas que, claro, que tienes que ver la pedagogía, la forma de confrontar, ¿no? Pero claro, qué tipo de política fiscal, alternativa y demás, ¿no? Es decir, pero vamos, el puente es ese, ¿no? Es decir, buen sentido frente al sentido común, dominante o hegemónico, y que significa ir introduciendo elementos críticos dentro del sentido común, ¿no? Para ir transformándolo, pero claro, eso siempre estará en disputa y en última instancia depende de las relaciones de fuerzas materiales, políticas. No lo ganas en un debate televisivo, ¿no? Ni en 20, ¿no? Así que lo ganas acompañando a ese debate televisivo, en la mejor de las hipótesis, ¿no? A una movilización social, una potencia que pueda tener su reflejo en esos medios, ¿no? Bueno, yo trayendo el debate un poco a la coyuntura política actual, quería preguntar, las opciones de cambio en el sur de Europa, o sea, Syriza en Grecia y Vale, quería preguntar, o sea, las opciones de cambio en el sur de Europa, Syriza en Grecia y Podemos, cierto sector de Podemos aquí en el Estado español, recogen la interpretación de Gramsci, por un lado de Laclau, que es lo que habías comentado, y por otro lado Syriza en Grecia de Poulantzas. Y quería preguntar en qué medida, si de alguna forma, determina estas referencias teóricas la praxis política de estas dos opciones de cambio en Europa. Bueno, a ver, yo fui alumno de Nikos Poulantzas en París, ¿no? Pero claro, él tuvo también su evolución, es decir, que Nikos Poulantzas era un altuseriano, bueno, Althusser también es una lectura interesante bueno, antes lo he mencionado, ¿no? Claro, también él evoluciona, ¿no? Es decir, él evoluciona desde una posición más de izquierdas a una visión, pues de alguna manera más institucional, más politicista, ¿no? En mi opinión, ¿no? Y quizás sí, quizás ahí en Tsipras esa visión pues sea más coherente, diríamos, ¿no? con las tesis de Poulantzas, ¿no? Aunque le tenemos a otros como Koubelakis, que también es discípulo de Koubelakas y no piensa igual que Tsipras, ¿no? Pero en fin, esa lectura de alguna manera digamos más politicista, ¿no? Y menos, en fin, bueno, no me atrevo a decir mucho más. Y la de aquí, pues claro, yo creo que el problema de aquí es que se ha tendido a hacer una visión del populismo, digamos, demasiado transversal, para ser suave, ¿no? Es decir, que en el sentido de querer afirmándose claramente cosas que no han hecho en ningún país de América Latina,
en un país de América Latina, ha dicho, no somos ni de izquierda ni de derecha y tal, igual, ¿no? O sea, hablan del pueblo, es decir, tampoco que digan que sean de izquierda y tal, pero no lo niegan tampoco, ¿no? Aquí con esa tesis fundamental de abajo y arriba, lo de abajo y arriba muy viejo. Concepción Arenal ya lo escribía, ya que es un referente de Manuel Carmena, pues Concepción Arenal ya hablaba de abajo y arriba, ¿no? Pero claro, abajo arriba, y lo hemos dicho nosotros, ¿no? Es decir, cuando aparece el 15M nos hemos apoyado mucho en abajo arriba y tal y cual, ¿no? Es decir, que eso está claro. Ahora, esa insistencia en de ni izquierda ni de derechas, ¿no? Pues reflejaba esa vocación entendiendo en sentido optimista la crisis de régimen y la ventana de oportunidad que habría, de decir, bueno, pues podemos llegar a la base del PP sin gran problema, ¿no? Es decir, porque ahí está el grado de corrupción, de desgaste de la casta y demás, ¿no? Y aunque en realidad priorizaban al PSOE, ¿no? Pero en fin, esa lectura tan transversal yo creo que va más allá de la interteorización de la Clau, ¿no? Y no digamos ya de la Chantal Mouffe, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la dilución de la cuestión de clase, de la cuestión social, ¿no? Que es lo que está en el fondo de la resignificación posible del concepto de izquierdas, ¿no? Y claro, luego otra cuestión que claro que la Clau no dice mucho, pero que es la cuestión del partido, ¿no? Que ahí el problema es que el modelo de partido, yo creo que tampoco en la Clau hay una teorización de qué tipo de partido, no sé, es una idea así de modelo plebiscitario, liderazgo y tal, pero sin entrar mucho en eso. Y claro, podemos decir que en América Latina pues el MAS existe, puede ser un partido del gobierno, pero es un partido, digamos, muy más vinculado con sus contradicciones y procedente de unos movimientos sociales, ¿no? En fin, cada caso habría que ser distinto, ¿no? El caso venezolano es de arriba a abajo, ¿no? Cómo se monta, ¿no? El caso ecuatoriano pues también está en crisis, ¿no? Pero en fin, ahí ha habido distintos experimentos, ¿no? Hablemos ya de Argentina, ¿no? Pero en el caso español, pues claro, también es la búsqueda de un modelo específico de partido, ¿no? que entra en contradicción de alguna manera con esa, digamos, tensión, liderazgo, masas, ¿no? Es decir, porque, pero vamos, yo creo que de todas maneras el problema aquí es que, como ha habido el 15M, ¿no? Pues claro, el 15M es el que, es decir, sin un 15M no existiría Podemos, pero tampoco existiría esas tensiones dentro de Podemos, claro, porque ese modelo de partido puede servir a un objetivo electoral, pero entra muy en contradicción con ese potencial nuevo sentido común o buen sentido que viene del 15M, ¿no? Y claro, la diferencia con América Latina es que aquí pues, se piensa que ese modelo puede funcionar con las redes digitales, con la participación digital, pero claro, también ahí igual que se insiste mucho por algunos dirigentes de Podemos que los movimientos sociales no pueden ser permanentes, que la movilización no puede ser permanente, tampoco la participación digital puede ser permanente, ¿no? Es decir, que ha tenido su momento ascendente, pero luego ha tenido sus momentos descendentes, ¿no? Entonces, claro, sin una participación digital intensiva y extensiva y sin una organización activa, el riesgo es la autonomización del equipo dirigente, que en el mejor de los casos puede ganar, pero que no va a contar con esa relación de fuerzas extrainstitucional capaz de contrarrestar el acoso de ese, precisamente, Estado pleno integral, ¿no? Que va a seguir estando en muchas instituciones, como estamos viendo, ¿no? Bueno, pero aquí hay más gente que opina sobre esto. Aquí Gonza, venga, te digo yo con ganas. Bueno, estaba mirando, pero aquí. Bueno, a ver, por al final algunas cosas que has ido diciendo.
Por empezar problematizando, decías que hay que rechazar de alguna manera esa visión antropológica o de transformación antropológica en el neoliberalismo. O sea, yo sí que creo que hay que hacerlo en el sentido teleológico o de transformación completada, pero sí que es cierto que hay que leer cuáles son los proyectos antropológicos o culturales más de base que hay detrás de todo proyecto macropolítico, ¿no? Que al fin y al cabo ahí es donde están las bases de la hegemonía. Es decir, qué visión de hombre o de mujer nueva están planteando para el futuro, porque al fin y al cabo son las cosas que te atraviesan y te entran más, ¿no? Yo creo que ahí es muy interesante el libro de Christian Laval, La nueva razón del mundo, y demás, donde precisamente además ellos problematizan y con el propio Gramsci, ¿no? Dicen que bueno, que son conceptos muy anticuados, que prefieren más bien las visiones de Foucault, cuando realmente Foucault, como tú bien decías, no deja de ser una deriva post-gramsciana, ¿no? De la rama más culturalista o más postcolonial. Pero, o sea, que me parecía un poco absurdo ese renuncio a Gramsci para quedarme con Foucault cuando realmente son lecturas muy complementarias, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente yo creo que eso es la base es cultural o estructural de cualquier crítica que se le haga a un proyecto político por arriba. Es decir, que si no vamos a agarrar a la esencia misma de la parte más emocional y afectiva en cómo vive la gente en los sistemas políticos, pues al final solamente tocaremos o daremos golpes a la estructura por fuera, ¿no? Claro, y esto... ¿Cuál es el papel de las y los revolucionarios a la hora de abordar esta cuestión de la hegemonía? Bueno, pues evidentemente tenemos, para recoger cosas que he ido diciendo, ¿no? He ido diciendo en la presentación. Para no caer en postura izquierdista, evidentemente hay que partir del nivel de conciencia de las clases populares. Si la hegemonía es una, el sentido común es uno, evidentemente no podemos negarlo y hay que saber trabajar con él en esa adaptación pedagógica que decías, ¿no? Pero claro, o sea, no hacerlo es de sectarios. O sea, no partir del sentido común medio de la gente y pretender que la revolución simplemente se proclama y no se organiza ni se construye con la gente. Pero claro, partir de ese sentido común de la gente para no pretender transformarlo es lo más antirrevolucionario o reformista en el más sentido del término que hay, si bien a mí el concepto reformista no me acaba de convencer, ¿no? Y claro, esto extrapolado a nivel más macro, yo creo que es, por cortarnos un poco la lengua, que yo creo que algunos lo que tenemos, o sea, para liberarnos la lengua, que es la tensión que hay aquí un poco latente, es el debate de fondo que tenemos con el sector populista dentro de Podemos, ¿no? Yo creo que compartimos, dentro de esta hipótesis populista de Rejón, compartimos el primer diagnóstico de base. Efectivamente hay una crisis de régimen, pero no hay una crisis de Estado. Es decir, la revolución no está a la vuelta de la esquina, la gente no lo entiende así, o sea, si tú sales a proclamar la revolución, la gente no te va a seguir a montar barricadas. Pero claro, la cosa es que, dice, efectivamente lo hay, o sea, hay que partir de ese nivel de conciencia y por tanto trabajar allí. El problema es que ellos niegan la posibilidad de una ruptura o la voluntad misma de querer avanzar hacia ella. No, al final es un papel muy parecido a que jugó el PC en el 78, es decir, voy a partir de la acumulación de fuerzas que hay abajo, pero simplemente para capitalizarlo y generar un nuevo marco, pero el marco ya me viene nada, es decir, yo no voy a hacer nada por hacer avanzar esas posiciones, simplemente voy a ver cómo las reorganizo, cómo las utilizo para crear un marco bueno, que es más o menos un poco más favorable, pero que al fin y al cabo, o sea, más que un nuevo marco es cómo me muevo las posiciones dentro de un marco dado que no cuestiono. Y yo creo que ahí es donde de alguna manera se encuentran esas dos almas con las que nosotros disputamos, eurocomunista y populista dentro de Podemos, ¿no? El no cuestionar, o sea, el no pretender avanzar hacia una crisis de Estado aprovechando el capital simbólico que tú has acumulado, el liderazgo incluso carismático que tú tienes, que puede servirte precisamente para decir a la gente hay que ir a más, no nos vale simplemente con ganar elecciones y echar al PP, sino que queremos algo más, o sea, movilizar a la gente a partir del capital que tú tienes acumulado. Pero también el no cuestionar, o sea, no hacerlo, pero también porque estás a gusto dentro de ese marco. O sea, no lo pones en cuestión. O sea, renuncias a esa guerra de movimiento en última instancia. Y bueno, pues, como has pedido que hable, solo que se me ocurre. ¿Las opiniones? Sí, no, justamente, mira, en la parte final de interpretaciones que me he apuntado a Dardot, a Laval y Dardot, sí, porque, pero precisamente tendría un puente entre Gramsci y Foucault. ¿No? Porque lo que vienen a decir es que lo de hegemonía les parece insuficiente, claro, eso hablan de la nueva razón del mundo, ¿no? Pero ellos no son fatalistas, ¿no? Es decir, que dicen, oye, hay brechas, hay grietas, ¿no? En esa nueva razón del mundo y por lo tanto les sirven bien pues, los dispositivos disciplinarios de los que habla Foucault, es decir, la propia, digamos, podríamos llamar, remontándonos a de la poesía, ¿no? Servidumbre voluntaria, ¿no? Que hay mucha gente, ¿no? Bueno, voluntaria entre comillas, ¿no? Pero vamos, yo creo que en realidad yo creo que eso, es decir,
no creo que rechacen a Gramsci, ¿no? Es decir, que le ven un poco eso, insuficiente, ¿no? para entender cómo se ha logrado arraigar la nueva razón del mundo, el neoliberalismo, el modelo del emprendedor y demás, ¿no? Y claro, entrando aquí yo creo que, claro, el gran problema, y evidentemente sí, yo creo que aquí hay una tendencia de unos más hacia el populismo y otros más hacia el eurocomunismo, ¿no? Y no va a dar nombres porque estamos en streaming, ¿no? Está grabando. Pero eso se nota cuando hablan de la transición, como hay cada vez una tendencia a ser menos críticos con el papel del Partido Comunista en la transición, esto de que la correlación de las debilidades, Vázquez Montalbán, que lo utilizan también interesadamente, porque Vázquez Montalbán se sentía más próximo a la izquierda radical que al eurocomunismo, ¿no? Es una pena que muriera el hombre. Entonces, claro, el gran problema es que, el gran problema del populismo es que inevitablemente se da en un contexto de crisis social, en un contexto, como estamos viendo con Grecia, en un contexto, digamos, de ausencia de margen reformista, para entendernos, ¿no? Por lo tanto, y esa es la gran diferencia entre un populismo de izquierda, como es Podemos, hoy por hoy, de lo que es el populismo de derechas del Ciudadanos y compañía, ¿no? Es decir, populismo de Ciudadanos, pues sí, hablan de los recortes y tal igual, pero ellos quieren reproducir los pactos de la Moncloa, sí quería Adolfo Suárez y tal, ¿no? Pero claro, el problema es ese, es decir, que para ganar, o por lo menos para tener de alguna manera un apoyo de una mayoría social, tiene que mantener una mínima firmeza anti-austeritaria, ¿no? Y esa es una línea roja, ¿no? Que bueno, que vale, que puede ceder, ¿no? Como está dando ahora bandazos Tsipras otra vez, ¿no? Pero claro, es que si traiciona, entre comillas, la ruptura con las políticas austeritarias de la Troika, se rompe el bloque, ¿no? Se rompe la legitimidad del líder ante la gente, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros también tenemos un punto de unión posible. Es decir, tenemos grandes diferencias de proyectos estratégicos, pero tenemos puntos comunes en el periodo actual, en el periodo actual de confrontación con la Troika, con el régimen actual y demás, ¿no? Y esa es la gran frontera frente al PSOE, claro, porque el PSOE no es, en el mejor de los casos dice, estamos contra la austeridad, pero no por cuestionar las reglas del juego de la austeridad, ¿no? Es la mejor de las versiones, ¿no? A ver quién tiene entonces por estar en contra de la austeridad, ¿no? Pero en fin, yo creo que ahí está la frontera con, claro, si esto del PSOE votan a favor del TTIP, claro, pues un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ver cómo tiene que un populismo tiene que por lo menos para construir una voluntad nacional popular, tiene que ser una voluntad nacional popular que no solo pida, digamos, fin de la corrupción, regeneración democrática y tal igual, sino también ruptura con las políticas austeritarias, ¿no? Venga, Santi, venga, hay más gente, aquí compañeras también, a ver, porque si no hablamos solo los hombres, bueno, ha hablado Sara, menos mal. Bueno, yo voy a decir algo. Venga. Yo pienso que a lo mejor toda esa teoría política que ya se da vueltas y vueltas y que gente súper inteligente pues lleva años desarrollándola y vemos que siempre pasa algo, ¿no? Siempre hay alguna... El capitalismo se mueve, ¿no? Se mueve, se transforma sutilmente, se va adaptando, el caso es que sigue ahí, ¿no? Entonces a lo mejor el cambio social es el que tendría que figurar más que el cambio político o la teoría política, sino a partir más bien de las personas, ¿no? Desde el sentido
tenemos un papel en la estructura del sistema, hombres, mujeres, cada uno tiene su lugar, su papel establecido, nos han dicho cómo somos lo femenino, lo masculino, tú haces esto, está todo dado, todos los papeles. A lo mejor individualmente si hiciéramos cambios para ser diferentes y cambiar las cosas desde la estructura, y en el tema del consumo, por ejemplo, pues consumir menos y mejor, que es lo que se está diciendo ahora todo el rato con el tema sostenibilidad, la ecología, estamos destrozando todo, pues hay que hablar de parar la guerra, hay que hablar de arreglar el tema de la sostenibilidad del medio ambiente, y a lo mejor lo que hay que arreglar es la personalidad individual, dejar de recoger esos papeles y hacer un cambio drástico individual de la persona, y a lo mejor cambiar las cosas, porque yo veo que esto, políticamente, pues sí, bueno, cambia algo, pero vuelve otra vez a seguir el rollo y a seguir adelante todo, y pasarán 400 años hasta que consigamos algo, o cambiamos individualmente o no se consigue nada. Bueno, es una opinión mía. ¿Puedes con alguien más que ahora? A ver, lo que planteas tú, claro, también es muy viejo, ¿no? Así que el anarquismo era eso, de alguna manera, ¿no? Era, digamos, no hacer caso al Estado, ¿no? Y bueno, montar su propio modelo libertario, ¿no? Hay cosas que aprender, por supuesto, de eso. Luego con el 15M volvió lo que también era muy viejo, la política prefigurativa, ¿no? Es decir, que incluso sí, en nuestra corriente hemos sido muy politicistas también y hemos dicho, no, los cambios individuales, tal y cual, para el día después de la revolución, ¿no? Es decir, está claro que tenemos que tener, digamos, un espacio, bueno, y eso ha aparecido en el 15M también, es decir, que dentro de la lucha por la hegemonía, la construcción de espacios alternativos en el plano cooperativo. Es decir, para Marx el modelo de sociedad era la cooperativa, es decir, el modelo a trasladar al plano macro, ¿no? Evidentemente, es decir, todo eso, es decir, tiene su importancia. Ahora, precisamente, es lo que decía antes, con la insistencia de las diferencias entre la revolución proletaria y la revolución burguesa. El problema es que eso llega a un techo en una economía capitalista, en una economía de mercado. Los cambios que tú puedas hacer en el plano económico, en el plano cultural, en el plano individual y demás, es decir, está muy bien, pero además, eso además solo se dará entre los convencidos, entre las personas convencidas, pero solo en el plano micro, digamos, ¿no? Es decir, para pasar al plano, es que mientras tanto, ¿qué haces con las mayorías empobrecidas, con la mayoría de la humanidad? Es decir, que si nos planteamos el cambio radical no por digamos, vocación mesiánica, ¿no? Sino porque realmente... ¿Qué se está haciendo ahora por esa mayoría empobrecidas? Pero por eso te digo pero es que no podemos decir, oye, esperaros a que vayamos extendiendo el cambio a más gente, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí de lo que se trata es de juntar a convencidos de la necesidad del cambio, también en el plano individual, juntar a los convencidos con las personas necesitadas de ese cambio, porque están en un momento, digamos, cada vez peor, ¿no? Y además, de todas maneras, claro, es que cuando hablaba aquí sobre el capitalismo, yo recordaba ahí un artículo de Wolfgang Strick, que no es ningún radical, que salió en la New Review en 2014, que, es decir, volvemos, claro, a lo que también decía Gramsci, a viejos debates, es decir, claro que de una crisis del capitalismo no se deriva automáticamente la posibilidad de revolución, pero lo que sí es evidente que la crisis que está atravesando hoy el capitalismo es la mayor de la historia. Es decir, tiene, digamos, va de burbuja en burbuja. Es decir, hay un momento, bueno, estamos viendo ahora de pronto la bolsa china, que era la salvación, es decir, no encuentran condiciones para entrar en una nueva fase de acumulación capitalista, de un nuevo orden productivo, como ellos le llaman, ¿no? Es decir, la crisis de la deuda es una crisis de la deuda que se está entendiendo a cantidad de países. Es decir, es que el capitalismo hiperfinanciarizado que se ha generado
autonomizado de las necesidades de la mayoría de la humanidad es cada vez mayor. Entonces esa contradicción entre un capitalismo, digamos, que cada vez está más interesado en esa economía rentista, digamos, por un lado, y unas necesidades sociales cada vez mayores no satisfechas, sí que por lo menos crea una crisis de legitimidad del sistema. Eso no quiere decir automáticamente convicción de la revolución y del socialismo, precisamente porque el gran éxito del neoliberalismo ha sido el no hay alternativa, ¿no? Y Tony Blair como hijo, el gran éxito de la Margaret Thatcher, ¿no? Que todavía el tío está ahí forrándose con sus conferencias, ¿no? Pero ya digo, no hablemos ya de lo que significa el choque con los límites del planeta, que ha tenido que salir el Papa Francisco para recordarlo, ¿no? Y ahí no le han dado mucha cancha el ABC y La Razón, ¿no? Entonces, es decir, que en esas condiciones tenemos que nosotros ser como, en fin, como decía Weber, profetas ejemplares, ¿no? Es decir, tenemos que ser profetas ejemplares en el sentido de prefigurar el proyecto de sociedad que tenemos. Pero claro, siempre tendrá unos límites, siempre tendrá y unas contradicciones el ser profetas ejemplares dentro de la sociedad capitalista. Bueno, no hablemos ya de lo que ha significado la cooperativa Mondragón como ese modelo referente que era, incluso para David Harvey, ¿no? Que es el gran marxista, uno de los grandes marxistas de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, que el problema es ese, que podemos apostar por un modelo cooperativo, podemos apostar por nuevas relaciones entre la gente. Claro, después del 68, pues muchos colegas de mi generación montaron sus comunas y demás, ¿no? Pues, ¿vale? Pero luego acabaron fatal, ¿no? O sea que, quitando un ejemplo como Cristiania en Dinamarca y a un sitio así, pero en fin, ya digo que no tenemos por qué esperar al gran cambio para prefigurar el cambio, pero tenemos que ser conscientes que esa prefiguración del cambio tiene unos límites, solo se puede dar en esa clase media acomodada, que ahora está en un proceso de empobrecimiento también, ¿no? Y bueno, de lo que se trata es de mirar precisamente a las clases subalternas, a las clases empobrecidas, ¿no? Por supuesto, para que no se preocupen solo de lo material, sino también de lo ecológico, ¿no? Que combinar, como se suele decir, lo urgente y lo importante, ¿no? A la hora de dar respuestas a la crisis, ¿no? Gregorio. Una pequeña reflexión más allá de lo coyuntural sobre la lucha de la hegemonía, sobre la lucha de fondo por la hegemonía. ¿No habrán incorporado las clases dominantes del sistema, como queramos llamar, de manera más, digamos, más eficiente y más todo este tema de la lucha por la hegemonía? Porque a mí me llama la atención que a veces no somos muy conscientes de lo bien orquestadas y eficientes que son determinadas campañas. Por ejemplo, el tema de la desvalorización de la figura de los trabajadores a través, por ejemplo, del tema de la figura de los emprendedores, que tú has citado antes. Es un eje central de ideología, de lucha de clases, en el que hay en cantidad de segmentos, en cantidad de medios, y insidiosamente, sin que nos demos cuenta, están todo el día bombardeando emprendedor bueno, activo tal, trabajador pasivo, subsidiado, que no. Y ese mensaje cala en cantidad y no es un producto natural evolutivo, son campañas bastante diseñadas y bastante. Yo donde trabajo los he visto de dónde vienen, o sea, vienen de todos estos centros de pensamiento y todas estas cosas. No vamos un poquito detrás de porque hablamos mucho de nosotros de construcción de hegemonía, pero no cómo contrarrestar esta mar de fondo de mantenimiento hegemónico, de campañas hegemónicas de la clase dominante. Bueno, a ver, claro, pero yo creo que tampoco hay que sobreestimar. Es decir, yo creo que estamos en un punto de inflexión, que ellos también están tratando de reformular sus discursos, ¿no? Es decir, porque, bueno, la primera que lo ha reconocido ha sido la Esperanza Aguirre, ¿no? Que la Esperanza Aguirre
yo no creo que lo ha hecho mal, ¿no? Para que lo tenga que decir ella, que aparecía como el ejemplo de la mujer liberal, no franquista y tal y cual. Es decir, que yo creo que están reformulando, bueno, como Podemos han intentado todo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es decir, que claro, precisamente ahora lo que juega más en esto de la fractura nueva política, vieja política, ¿no? Es decir, las contradicciones en las que se mueve Podemos, ¿no? Bueno, evidentemente está Venezuela permanentemente, ¿no? Pero, en fin, pero claro, esto de los emprendedores, claro, evidentemente el problema es el de siempre, es decir, que nosotros podemos hacer, bueno, hay un buen trabajo también de Jorge Moruno, ¿no? Sobre los emprendedores, que lo presentó en la Universidad de Verano que anticapitalista, ¿no? Y yo creo que ahí, pues claro, hay que hacer, o sea que yo creo que ahí hay aportaciones, pero claro, ahí sí vale el ejemplo. Es decir, claro, la COP 57 es un buen ejemplo de alternativas, ¿no? Es decir, que con lo del emprendedor tú no puedes limitarte a una crítica ideológica, tienes que demostrar que hay otras experiencias alternativas, cooperativas, que funcionan bien, ¿no? Y hoy por hoy la que mejor funciona, que yo sepa, es COP 57, a partir de unos trabajadores que con la indemnización que cogieron de la empresa montaron cooperativas y se han ido extendiendo todo el Estado, ¿no? David Fernández es uno de los principales animadores de esa COOP, ¿no? Ya que hay gente en Madrid también, ¿no? Y yo creo que es más con el ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí está el gran reto de los nuevos ayuntamientos también, ¿no? Es decir, de la nueva comunidad autónoma. Yo sé de un proyecto, pero hace tiempo que me hablaron y no lo han vuelto a presentar, de un grupo de gente que quería prestar un gran proyecto cooperativo a distintos ayuntamientos y tal, ¿no? Pues no sé qué será de eso, ¿no? Pero evidentemente ahí sí, ahí está el problema clave de cómo, claro, el neocorporativismo competitivo en el que se metieron los sindicatos ha dado estos frutos también, ¿no? Es decir, que ahí está el desarme ideológico, ¿no? Y hay que rehacerlo, ¿no? Ahora, si tú preguntas a la mayoría de la gente que se ha lanzado emprendedora, bueno, tú puedes tener más información, pero tú no creo que les veas con ilusión. Es decir, es resignación, ¿no? Es decir, bueno, va a intentar a ver si me dan un crédito y monto algo, ¿no? Es decir, pero no hay, o sea, ha llegado tarde, porque además incluso en América Latina, en otros lados, ¿no? Es decir, los cuentapropistas, ¿no? Los cuentapropistas son gente, por ejemplo, en Nicaragua tenemos un viejo amigo, Orlando Núñez, que claro, ahí los cuentapropistas en Nicaragua se han autoorganizado entre ellos. ¿Para qué? Para luchar en el mercado contra los supermercados, contra las multinacionales y demás, ¿no? Es decir, que claro, también hay un modelo alternativo frente al emprendedor individualista competitivo posible, ¿no? Pero claro, bueno, eso claro, con la crisis es posible que se desarrolle y podamos tener un espacio, digamos, cooperativistas, cooperatistas, ¿no? Que puedan, pero claro, todo eso no sustituye una exigencia fundamental que es el reparto de los trabajos y la reducción. Históricamente, la lucha fundamental del movimiento obrero ha estado en torno a la reducción de la semana laboral, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, desde que se cargaron la escala móvil en Italia, ¿no? En los 70, que es el gran punto de inflexión también, que se cargaron la escala móvil de salarios y la escala móvil de hora de trabajo que se estaba imponiendo, ¿no? Pues lo que hay es, claro, un retroceso. Hubo lo de Francia de las 35 horas, se intentó aprovechar aquí desde Izquierda Unida y algún sindicato como la CGT, pero no salió. Pero evidentemente lo de los emprendedores cooperativas está muy bien, pero claro, eso no llega al grueso de la gente parada, desempleada y demás, ¿no? Entonces hay que volver a dar centralidad a la cuestión de capital trabajo, ¿no?
Yo quería hacer solo un comentario con respecto a lo que ha dicho Gregorio, estoy completamente de acuerdo contigo. Habla más alto. Hasta la aparición de Podemos, hace un par de años, a mí me gustaba decir la frase provocativa de que la derecha había leído a Gramsci mucho mejor que nosotros. Sí, sobre todo ciertos sectores de la derecha, como es la familia de Esperanza Aguirre y demás, ¿no? Que ella no es precisamente, aunque a mí me apasiona como personaje político, pero no es precisamente, o no aparenta ser la más lista, pero sí que proviene de la familia política que de lejos es la más intelectual dentro de la derecha española, ¿no? La que no solo ha leído a Hayek, a Friedman y tal, sino que también ha leído a Gramsci, a los teóricos marxistas, y es gente... Bueno, sé que al final nos está dando una batalla en la que tú hablas de los emprendedores, pero llamamos flexibilidad o flexiseguridad, que son términos súper molones, a la precariedad de toda la vida. Hablamos de paraísos fiscales, que es algo molón, cuando son cloacas fiscales, son paraísos para 4, para la mayoría no lo son, ¿no? Hablamos de gasto en educación cuando es una inversión, ¿no? Es decir, que bueno, una serie de cosas que yo creo que es muestra de cómo no han ganado esa batalla o de cómo, por ejemplo, esta familia aguirrista ha construido sociedad civil desde arriba, ¿no? Que es un proyecto completamente gramsciano, que yo creo que Chávez, o el chavismo fue el primero que realmente se puso desde la izquierda contemporánea, ¿no? a reinventar esto, y yo creo que bueno, ahí hay algo que aprender también dentro de tanta crítica, ¿no? Es decir, cómo de las estructuras del Estado se puede también construir o hacer lo que ellos hicieron, ¿no? No vale solamente con cooptar los grandes centros de poder, sino cómo construimos hegemonía. Yo creo que ahí la derecha, cierta derecha española es más gramsciana que... Y ahora estamos recuperando parte del terreno perdido precisamente gracias a la evolución de Podemos, pero hasta hace 2 años yo lo veía y digo, esta gente puede andar charlas de Gramsci, vamos, mejor que cualquier teórico de partidos de izquierda. Comentarte que es que dentro de la administración y dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, entonces he visto cómo se aplican planes, objetivos, o sea, políticas estas como muy específicas y muy meditadas, ¿no? Y están... La Comunidad de Madrid ha sido punta de lanza experimental y a lo mejor medio sigue siendo, ya veremos. Pues palabras. Guillermo, ¿tú ibas a decir algo? Ya he leído el camino. No, pues la verdad es que me pareció muy interesante la discusión y quería hilar un poco lo de Gregorio con lo de Gonza, ¿no? También por polemizar con él. Porque claro, me surge la pregunta de si el proyecto de los grandes poderes, ¿no? Con la austeridad es tan claro, las posturas un poco más populistas de asalto al poder van a tocar el día en un supuesto situación ideal con ese problema de la austeridad, ¿no? En el sentido, no nos falta a nosotros think tank para ser capaz de, por un lado, desmontar esas posturas posibilistas de un asalto al poder en el que van a chocar con el muro de la austeridad, y para un poco desmontar esa visión y ser capaz de profundizar en un movimiento mucho más complejo, mucho más rico, en el que se mantenga ese asalto al poder, pero con una construcción de otra alternativa. Esa era un poco la pregunta, que sé que es muy difícil, bueno, pero... Bueno, hablar de think tank con Gramsci, eso sería una herejía total. Porque él precisamente está hablando de que todo el mundo puede ser filósofo, ¿no? De que todo el mundo... O sea, habla de intelectual colectivo, ¿no? Y de superar esa frontera, aunque no lo dice así, pero no hay reflexiones interesantes, ¿no? Entre el saber del intelectual y el saber de la gente, ¿no? Lo que llamaríamos el saber experto y el saber profano, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea de todo el mundo, ¿no? Sí. No hay en fin, think tank, digamos, que yo creo que ahí... Resignifiquemos la palabra think tank. No, y precisamente, decía al principio, Gramsci, claro, estamos hablando de proyecto estratégico, pero lo suyo es filosofía de la praxis. Es la práctica la que tiene que cambiar la relación de fuerzas, ¿no? Entonces, claro, pero vamos, no sé si te he entendido bien, pero es decir que hoy blindar los derechos sociales en una constitución es revolucionario, es rupturista, para entenderlo, ¿no? No hablemos ya blindar pues, a una serie de sectores estratégicos de la economía, que es la única garantía de blindar los derechos sociales. Pero yo creo que va por ahí nuestro pensamiento estratégico, nuestro horizonte, ¿no? Es decir, no nos conformamos con una reforma del régimen actual
no nos conformamos con un mal menor, que llamaba Gramsci, ¿no? Como una austeridad blanda a la andaluza, ¿no? Sino que lo que queremos es romper las reglas del juego de esa austeridad, ¿no? Romper con la deudocracia, ¿no? Y ese tiene que ser el horizonte, ¿no? O sea que, pero evidentemente, claro, ligado a eso, a una democracia radical, ¿no? A una democratización del poder. Por eso, claro, así las fuerzas nuestras son eso, ¿no? Democracia, un blindaje de derechos sociales, bienes comunes, y por eso es muy importante el proceso constituyente, claro, porque ¿cómo se abrió el proceso en América Latina? Con procesos constituyentes. Si aquí no hay procesos constituyentes, claro, los gobiernos van a ser rehenes de por eso, evidentemente, no hay relación de fuera y probablemente no las haya en noviembre para abrir un proceso constituyente. Pero desde luego ese va a tener que ser el horizonte a mantener después de las elecciones generales, no limitarse a pactar con el PSOE para que no gobierne el PP, ¿no? Que ese puede ser el dilema, ¿no? Entonces, claro, ahí está. Es decir, yo creo que si aprendemos, bueno, y precisamente, claro, lo más interesante que lo de la hipología es comparar los procesos de América Latina, independientemente de las contradicciones posteriores, con lo que pasa aquí. Es que, bueno, y eso Erik Toussaint lo tenía, claro, es decir, el tema de la deuda sin proceso constituyente, sin meter en la Constitución el tema de la deuda, no habría sido clave. Es decir, que, por eso tenemos que insistir en que, claro, en el marco en el que está además la Unión Europea, en que, bueno, evidentemente, la ruptura tiene que ser con el marco constitucional actual, teniendo en cuenta además lo que significa el artículo 135, las leyes consiguientes y demás, ¿no? Y eso, plantear un nuevo proceso, o procesos, ¿no? Como estamos viendo en Cataluña, ¿no? Que realmente planteen que dentro de esa Constitución haya una cantidad de derechos blindados. Claro, podemos discutir mucho de la Constitución boliviana, pero cualquier constitucionalista reconoce que es la Constitución donde hay una lista más exhaustiva de derechos que ninguna otra, ¿no? Aunque hay algunos cojos, hablando de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero, claro, derechos fundamentalísimos, derechos fundamentales, ¿no? Entonces, es una lista exhaustiva, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ser, y que no significa el socialismo, pero en el contexto actual sí significa romper con ese capitalismo ultraneoliberal, que es el único capitalismo posible hoy, porque, claro, ya han dicho que para sentar las bases de una nueva fase de acumulación, lo de los derechos sociales fue un pacto que tuvieron que asumir en una parte del mundo, pues porque no había más remedio, ¿no? En la relación de fuerza de entonces, pero que ahora no pueden mantenerlo, ¿no? Pero, sí. Digamos que nos falta un poco de hilar ese sentido común que ahora mismo está extendido de echar al PP o echar a la mafia a no es solo eso, sino que tenemos que avanzar, digamos que ahí es el eslabón que nos falta, ¿no? De ser capaz de hacer esa pedagogía o tirar ahí para adelante. Sí, no. Ese es el reto, pero vamos, que probablemente va a exigir más tiempo del que se pensaba, pero bueno, ya sabemos que hay días que valen por años y años que valen por días. Yo tenía una pregunta sobre esa idea de sentido común como una dinámica que cambia, que no es algo fijo. Que, no sé, por ejemplo, hemos visto que en España con el tema de el sentido común sobre los desahucios, que los desahuciados no son culpables sino víctimas. Y, por ejemplo, hablaba antes de Francia, si miramos el caso de Francia, en el que el sentido común está detenido por los nacionalsocialistas, la extrema derecha y el Frente Nacional. Lo que no entiendo es eso, es que estos dos casos que están radicalmente diferentes, y no sé, hablando un poco de eso,
nos dicen que bueno, es porque en España han tenido el 15M y eso es la explicación de la diferencia entre España y Francia. Pero entonces, ¿cómo explicar el éxito del Frente Nacional en Francia? Que dice que no solo tiene un discurso racista, que claro que lo tiene, que es en mayor parte eso, pero que su éxito creo que viene más, bueno, en parte, de un discurso que habla de nacionalización de empresas, de luchar contra la austeridad, de cosas que son más de, digamos, de nuestro bando. Y entonces tiene un discurso muy bueno, eso de nacional-socialista, o sea, coger un poco de cosas socialistas y hacer una mezcla con frases racistas y todo eso. Entonces, ¿cómo explicar que haya un éxito del Frente Nacional y no del Frente de Izquierda, por ejemplo? Quiero decir que, ¿cómo explicar un poco el caso francés con esa idea de sentido común que esa dinámica? Bueno, a ver, a lo mejor lo sabes tú mejor que yo, pero vamos, no, claro, yo creo que es que lo que íbamos viendo desde el estallido de la crisis de 2008 es que había una crisis, digamos, de la eurocracia profunda, ¿no? Es decir, de la Unión Europea, de la burocracia de Bruselas, ¿no? Que estaba volviendo al primer plano el tema de la soberanía nacional, la soberanía de los pueblos, eso es verdad, ¿no? Y en ese marco, claro, pues en Francia se puede decir que quizás después del no a la Constitución Europea, que fue un no, como tú sabes, mayoritariamente de izquierdas, no de extrema derecha en aquel momento, yo creo que ahí hubo un periodo, bueno, Gonza también conoce bien Francia, ¿no? Es decir, yo creo que hubo una ventana de oportunidad que se abrió en un contexto del crecimiento del Frente de Izquierda, del MPA y demás, y yo creo que no se aprovechó suficientemente la ventana de oportunidad que abrió ese no a la Constitución Europea, y claro, después del fracaso de la izquierda, pues claro, Marine Le Pen se transforma de extrema derecha clásica a populismo de derechas, nacional populismo de derechas, ¿no? Soberanía frente al euro, frente a Bruselas, ¿no? Frente a los corruptos y demás, ¿no? Y por supuesto frente a los inmigrantes, ¿no? Y demás, ¿no? Es decir, que el discurso de la preferencia nacional, ¿no? Y claro, después del fracaso de la izquierda, pues claro, le dejan un terreno allí amplio, ¿no? Es decir, que yo creo que es aprovechar ese sentimiento nacional que ha pesado mucho más en Francia que en cualquier otro país de la Unión Europea, que además también unido a la defensa, digamos, de una manera de un Estado social, ¿no? Que se ha quedado desmantelado por las políticas austeritarias, ¿no? Y entonces, claro, lo aprovecha la extrema derecha, ¿no? Y el gran problema de la izquierda es eso, es decir, cómo recomponer, claro, reconstruir hegemonía, pero claro, bueno, hemos visto que Mélenchon ha querido copiar incluso a Podemos, ¿no? Diciendo yo, pero claro, Mélenchon viene del Partido Socialista, no puede decir yo contra la casta y yo contra la burocracia, ¿no? Es decir, que no tiene credibilidad, aunque ahora sea muy amigo también de Tsipras, ¿no? Ayer vi cómo se abrazaban, ¿no? en el Parlamento Europeo, ¿no? Pero digamos, yo creo que el gran problema es ese, es decir, que eso lo veíamos, desde el estallido de la crisis, lo que sería es crisis de representación política, crisis de centralidad de los grandes partidos en prácticamente casi todos los países de Europa, porque han ido, bueno, el movimiento 5 estrellas en Italia, claro, es un populismo ni de derecha ni de izquierda, ese sí, ¿no? Ese sí, o sea, por lo menos con sus contradicciones, pero no se puede decir que sea de derecha, por lo menos no es extrema derecha, ¿no? Tipo Le Pen, ¿no? Que la Marine Le Pen, fijaos, ha tenido que echar hasta a su padre, ¿no? Para cambiar de imagen, ¿no? Entonces, claro, sería la crisis de centralidad de los grandes partidos, y claro, eso lo podían aprovechar otros partidos fuera del sistema, o digamos fuera de la alternancia del sistema, ¿no? Y en unos países han sido unos, en otros. Nosotros, claro, ahí en Ventosol, para hacer publicidad un poco, vamos sacando artículos, hay revoluciones interesantes y contradictorias. Ahora hemos sacado un artículo sobre la revolución del Partido Socialista holandés, ¿no? Claro, un partido que era de extrema izquierda, de origen maoísta y da igual, y se ha convertido en un partido
neosocialdemócrata, digamos, neopopulista, ¿no? Dinamarca es más complicado, ahí está la Alianza Rojiverde, que mantiene un espacio propio, ¿no? No sé, digamos, en distintos lados pues se encuentran, bueno, está, claro, Alemania está Die Linke, ¿no? Pero también hay otras cosas que están saliendo. Bueno, incluso en Holanda, aún estando este Partido Socialista holandés, surgió otro partido, la Alternativa, que sacó, creo, un 5% de votos, ¿no? Es decir, que el problema es ese, es decir, hay una crisis de la Unión Europea, hay una crisis de eso, del despotismo oligárquico que se aparece relevante frente a, ni siquiera, es decir, se ve como los parlamentos ni siquiera pintan gran cosa, ¿no? Y entonces hay eso, es decir, populismos en el sentido no peyorativo de la palabra, ¿no? Es decir, hay un artículo también bueno, ¿no? De Marco Déramo en la New Left Review, que hace unos números, ¿no? Hablando, pues eso, de estos populismos, pues como el gran enemigo de los partidos del sistema, ¿no? Pero que yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Que el retorno de la idea de soberanía nacional, que puede ser entendida en un sentido reaccionario, excluyente frente a los inmigrantes, o un sentido integrador. Aquí la gran contradicción precisamente es que, claro, se utiliza lo de patria y demás, ¿no? Pero ha habido esa resistencia, es decir, hablar solo de patriotismo español en este país pues no tiene, a los vascos, catalanes, gallegos y tal, no les dice nada, ¿no? Si no va acompañado de reconocer que hay otras naciones y demás. Entonces lo he empezado a reconocer tarde, ¿no? Y depende de dónde se hable, ¿no? Y quién hable, ¿no? Entonces, claro, pero refleja eso, ¿no? Es decir, es decir, que entonces, claro, el problema es ese, que claro, piensa que contenta con el no en Grecia, ¿no? Dice, bueno, tal, ¿no? Quería aprovechar pero el gran problema es ese, es decir, históricamente siempre es eso, ¿no? Primero surge la oportunidad, claro, hemos empezado la reflexión en eso, es decir, la reflexión de Gramsci viene después de la derrota de las revoluciones europeas, ¿no? Y del ascenso del fascismo y el nazismo, y cómo el fascismo, pues eso es una respuesta a la crisis, ¿no? Funcional, que acaba siendo funcional al capitalismo, claro. Bueno, pues ya parece que estáis cansados, son las 9, ¿no? Así que si no hay nadie más, pues gracias por vuestra asistencia, compañía, reflexiones, y esto continuará y con otras sesiones supongo en septiembre. A partir de septiembre, octubre. Y ya digo, yo creo que por lo menos el libro este de Perry Anderson, Las antinomias de Gramsci, aunque es viejo, del 76, pero del 76 en edición original, sigue siendo bastante útil, ¿no? Y luego, pues cosas que podéis ver, si ponéis el nombre de Gramsci en la web de Viento Sur, pues de Lemsaí, de otros colegas nuestros, ¿no? Y luego sí, había antologías, pero yo creo que ya están agotadas, ¿no? Había una antología que no estaba mal, de la Catarata. Hay una antología que se ha reeditado de escritos de Gramsci, de Manuel Sacristán, que también hay ahí, pues eso, textos significativos, que hay que leer despacio, es decir, que Gramsci no es de fácil lectura, hay que leerlos con atención, y si hace falta, ahora como tenemos Google, ¿no? Pues consultar cualquier nombre propio que cite para saber quién era, ¿no? Y situarse en el contexto, ¿no? Porque no se puede luego sacar fuera de contexto un párrafo de Gramsci o de cualquier autor, ¿no? Como ha pasado con nuestro amigo Zapata, ¿no? Que lo han sacado del contexto y de las intenciones del autor, ¿no? Bueno, pues gracias a todos. Me ha pedido que diga que si los que estéis interesados en recibir información de datos como este, que pasemos una lista y os apuntéis para... Bueno, pues pasa una